sangran. En el paciente que está en tratamiento con heparina y empieza a sangrar, nosotros fundamentalmente medimos el antifactor 10, o que le llaman también heparinemia, porque ahí nos va a decir bien cuánta heparina está funcionando en ese momento y si es la heparina la que nos está causando el problema. Si la heparina, si es la heparina el causante del sangrado, el antídoto es la protamina. La dosis de la protamina es de 0,1 mililitro o 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina de reciente aplicación, y la dosis se baja a la mitad después de 30 minutos por la corta vida media que tiene la heparina. Nunca dar más de 5 miligramos, que es una ampolla, como dosis total. En la heparina de bajo peso, cuando hayan pasado más de una vida media de la heparina, que la enoxaparina es de 4 horas, se recomienda aplicar la dosis dividida en 2, o en función continua, porque no nos olvidemos que la enoxaparina es subcutánea, entonces la actividad va a seguir a lo largo del tiempo. O sea que uno puede hacer una infusión con protamina una vez que calcula la dosis. En algunos casos hay una alteración simultánea del TP y del KPTT. Bueno, eso cuando tenemos, en general, está dado por la enfermedad hepática y altera los factores 5, que es el 10 y 2, y el 5 es el factor que uno tiene que ir a buscar cuando tiene alteración del TP y del KPTT, y quiere ver a ver si el problema está por el mal funcionamiento hepático. Uno tiene que ir a medir el 5. Si el 5 está bajo, hay un problema hepático en general. Bueno, en los pacientes que toman anticoagulantes orales, no solo aumenta el tiempo de protrombina, si el anticoagulante oral tiene una concentración de protrombina muy baja o RIN muy alto, muchas veces el tiempo de protrombina también se ve afectado, aunque no en gran medida. El déficit de vitamina K severo también, y como dijimos recién, la enfermedad hepática puede alterar el TP y el KPT al mismo tiempo. Si todo eso a nosotros nos da normal o no nos informa demasiado, lo que vimos hasta ahora, el hemograma, el TP y el KPTT, de cuál es el problema que está teniendo el paciente, bueno, vamos a evaluar el fibrinógeno. El tiempo de trombina nos evalúa el pasaje de fibrinógeno a fibrina, y en general nosotros lo que hacemos para hacer algo un poco más práctico es medir directamente fibrinógeno, más que el tiempo de trombina, porque los trastornos en el pasaje de fibrinógeno a fibrina son extremadamente raros, y en general cuando tenemos un problema de este tipo, quiere decir que el fibrinógeno está bajo. Entonces nosotros vamos a medir fibrinógeno. ¿Por qué? Porque también es cierto que en algunas patologías y con algunas medicaciones, por ejemplo, en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, los que están tratados con asparaginasa, eriasparaginasa o PEG-asparaginasa, desciende el fibrinógeno, de manera significativa y pone en riesgo a los pacientes. Entonces nosotros vamos a medir el fibrinógeno. En los pacientes con enfermedad hepática severa, el fibrinógeno también va a estar afectado por falta de producción de fibrinógeno en la coagulación intravascular diseminada por el consumo del fibrinógeno, y en los nuevos anticoagulantes orales, el tiempo de trombina, en el caso del dabigatran, nos puede ser útil en un paciente que nos ingresa sangrando o que tiene que ser sometido a una cirugía y el paciente está tomando dabigatran. Un tiempo de trombina normal nos descarta la acción de la droga en ese momento. A ver, ¿sirve para medir acción del dabigatran como el paciente está anticoagulado? No, el tiempo de trombina normal no. Lo que nos sirve para eso es una inhibición del título de trombina, del tiempo de trombina diluido. Pero eso no es un método que esté disponible en muchos lugares. Creo que acá en Bahía Blanca solamente lo hace Inés Enyaca y nada más. Entonces, una urgencia en cualquier hospital o cualquier servicio y el paciente toma dabigatran, hacemos un tiempo de trombina. Si está normal, no hay problema, no es el dabigatran lo que está causando problemas y no nos va a causar problemas sino cirugía. Si está aumentado o muy aumentado, hay que decir que el dabigatran está haciendo efecto. Para la apixaban y la varoxaban el tiempo de trombina no sirve. Lo que hay que medir es un antifactor 10 especial, también con calibradores y controles específicos, no disponible
en muchos lugares. Y cuando nosotros tenemos un paciente con fibrinógeno bajo, el tratamiento es pasar crioprecipitados, más o menos a razón de 10 a 15 mililitros por kilo de peso. La doctora Fernández más tarde probablemente hable un poco más de eso. ¿Qué hacemos con un paciente que está tomando nuevos anticoagulantes y sangra? Si el sangrado es leve, bueno, tratamos de tomar medidas locales, suspender 1 o 2 dosis del anticoagulante y no vamos a tener más problemas. Si el sangrado es moderado, bueno, también suspender el anticoagulante, iniciar una terapia de soporte hemodinámico o con derivados sanguíneos y con medidas locales, derivados sanguíneos, plasma fresco, plaquetas, si hace falta. Y si el sangrado es severo, ahí estamos en un problema un poquito más importante. Hay que considerar los agentes reversores del anticoagulante, que ahora vamos a hablar de ellos, y si no disponemos de ellos, que me parece que va a ser lo más probable, usar concentrado de factores de la coagulación. Los antídotos que hay para los nuevos anticoagulantes orales, para el dabigatran, tenemos el idarucizumab, cuya dosis de 5 gramos endovenoso dividido en 2 dosis, se dan con 15 minutos de diferencia entre una dosis a otra, el efecto es prácticamente inmediato, en menos de un minuto elimina la acción del dabigatran, y en el caso está disponible el idarucizumab en el país, acá en el Hospital Privado del Sur en Bahía Blanca hay una dosis, para el que la necesite. Sé que en Coronel Suárez también hay una dosis, no sé en qué otros lugares hay, en la zona, Mar del Plata seguramente también. El tema sí, uno lo va a buscar, después hay que pagarlo, y es bastante caro. Pero bueno, ante una situación que pone en riesgo la vida, lo tenemos disponible. Y en cambio, para la apixaban y para el rivaroxaban, el reversor es el andexanet, que es un anticuerpo monoclonal, no disponible en el país por el excesivo precio que tiene. Y en caso de requerir factores de la coagulación, en el caso del rivaroxaban y rivaroxaban, la dosis que se utiliza es más o menos 10 a 15 unidades por kilo. No hay datos contundentes de que eso sea muy útil, pero aparte de suspender la medicación, que son de vida media corta, y generalmente en 12 horas ya la acción es pobre, no tenemos mucho más para hacer en pacientes con nuevos anticoagulantes orales. Bueno, lo que hablamos también fue del tiempo de sangría, como el último método que nos falta de investigación del sangrado. El tiempo de sangría que se usa generalmente es el de Ivy, se pone un manguito a una presión de 40 milímetros de mercurio, se hace una pequeña incisión y se va secando con un papel secante, no es cualquier incisión y no es cualquier papel secante tampoco, y se ve cuánto tiempo tarda de sangrar. ¿Cuándo vamos a tener un tiempo de sangría prolongado? Bueno, los pacientes que tienen antromopenia o tengan alteración de la función plaquetaria, que tengan, ya sea por algo hereditario o que sea medicamentosa, ya hablamos del tratamiento de las dos, y en la enfermedad de von Willebrand también vamos a tener un tiempo de sangría prolongado. Bueno, creo que más o menos estoy en tiempo, así que como conclusión vuelvo a una diapositiva que ya hemos visto al principio, que es de esencialmente los 3 grandes pasos para investigar a un paciente, o cómo vamos a evaluar a un paciente que tiene un sangrado o un trastorno hemorragíparo. Importante el interrogatorio, se le está dando mucha importancia a esto, cada vez más, evaluarlo, a ver, tuvo sangrados anteriormente, cuándo empezaron, a qué edad empezaron, familiares directos con sangrados, en qué situaciones los tuvo, tratando de indagar, y eso nos va a ayudar muchísimo en arrimar al diagnóstico. Escucha a tu paciente que te dirá el diagnóstico, dice el dicho. El examen físico también, como vimos, nos va a orientar hacia si eso, lo que tenemos es un trastorno local, si es un trastorno de la hemostasia primaria o un trastorno de la hemostasia secundaria, y los estudios complementarios, que nosotros basamos mucho en el screening de laboratorio, pero no tenemos que olvidar que tanto en el examen físico como en los estudios complementarios, el resto ayuda mucho también. Una ecografía o una palpación a ver si el vaso está grande y puede tener un hiperesplenismo, tener en cuenta que hay patologías que en realidad producen alteración de todas las series de laboratorio, como por ejemplo
una leucemia promielocítica aguda, y tener en cuenta que el tratamiento integral de la patología, y no solamente del sangrado en ese momento, va a ser lo que nos va a ayudar a controlar ese sangrado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ejemplo, una leucemia promielocítica aguda no tiene que controlar el sangrado en el momento, pero enseguida tiene que empezar el tratamiento de la promielocítica aguda para que todo ese circuito de sangrado y de consumo de factores de coagulación y plaquetas se corte. Bueno, Romina, Carlos, creo que bueno, terminé. Martín, excelente, muy linda y súper completa la charla, nos paseaste por todo, todo Bueno, lo que es enfermedades. La verdad que fue muy rica y muy florida y muy interesante este dato que tiraste del efecto adverso de las vacunas de COVID. bien. Así que seguramente haya Bien. alguna pregunta, ¿no, Carlos? ¿Estás silenciado o muteado? Silenciado. Excelente, Martín, excelente la disertación. Realmente, cuando me entusiasmó mucho el tema de la anamnesis, ¿no? Qué importante la anamnesis. Y a propósito de eso, hace unas semanas atrás vimos en un ateneo bibliográfico el déficit de vitamina C. El déficit de vitamina C como una entidad muy rara en nuestro medio, era una entidad, sí, por supuesto, frecuente, hace unos 200, 300 años atrás. Pero justo se trataba de un paciente añoso. Vamos por esta entonces. No, lo que no sé hasta dónde escucharon, que me pareció importante el tema de la trombopenia trombótica inducida por vacunas, de este nuevo cuadro, que cuando un paciente nos consulta en una guardia porque se vacunó hace menos de 15 días con una de estas vacunas, tiene cefalea, dolor abdominal, y hay que pedirle un hemograma con un recuento de plaquetas. Si las plaquetas están bajas, hay que seguir con un dímero D y un fibrinógeno, y la suma de estos tres datos, si un dímero D elevado, generalmente muy elevado, un valor de 10.000, por ejemplo, 20.000, con trombopenia y fibrinógeno bajo, prácticamente se hace el diagnóstico de la trombopenia trombótica inducida por vacunas, ¿sí? El BIT, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el periodo siempre postvacunal es de 15 días, no más. Más o menos 15 días, sí. En general, los pacientes que nos han consultado por algo parecido y que tenían más de 15 días, en realidad no tenían, era por otra cosa. Pero se dice que hasta 15 días después de la vacuna puede aparecer el problema de la trombopenia trombótica. Bien. No, es muy interesante para tenerlo en cuenta porque van a llegar. Sí, y no sé, Carlos, vos estabas con un tema de... No, justo estaba comentando a propósito de la importancia de la anamnesis, ¿no? Que hay uno de los puntos en una diapo hablaba de la dieta y vos justo mencionaste el tema de la hesperidina y demás, ¿no? Y hace unos días atrás, ¿se escucha? Sí. Hace unos días atrás vimos un ateneo bibliográfico donde era un paciente añoso que se alimentaba mal, tenía una dieta muy simplificada, donde no tenía vegetales ni frutas, y el paciente sangraba desde hace varios meses y había, visitado al médico, etcétera, etcétera, y no le hallaban la causa del sangrado. Empezaron a darle vitamina C a través de frutas y el paciente solucionó su problema. Digo, teniendo en cuenta que cada vez tenemos una población mayor de gente con edad avanzada y que por allí, se alimenta mal, un tema que nos pareció bueno verlo reflejado en un ateneo y darle importancia, si bien es una entidad rara, ¿no? Por supuesto, el escorbuto. Escorbuto, claro, como María de los Barcos. Hay una pregunta que
de la audiencia acá, Martín, que es sobre la utilidad de la retracción del coágulo. ¿Es útil hacer esta determinación? A ver, tiene una utilidad relativa, porque es un método muy inexacto, es un método viejo, si se quiere, y en realidad lo que se hace es ver, cuando dejamos un coágulo evolucionar naturalmente dentro de un tubo, es cuánto se retrae. Puede ser útil si da una retracción del coágulo muy patológica, y eso ya te va a decir que ahí tenés un trastorno, sobre todo plaquetario, que puede ser de la funcionalidad plaquetaria. Entonces, yo lo pido a veces, en el paciente que tiene un cuadro hemorragíparo y que no le encontramos la vuelta, la retracción del coágulo sirve. También nos pasa, hay un estudio que hace Pablo Martínez también, que se llama Evaluación Global de la Hemostasia Primaria. Justo tengo una señora que le da todo esto que le pedimos, le da todo normal, pero la señora tiene antecedentes ante cirugía, 3 cirugías de sangrados tremendos, ¿sí? Cada vez que la operan de algo. Tal es así que nadie la quiere tocar ya, y la señora se tiene que someter a otra cirugía nueva ahora. Entonces, el estudio global de la hemostasia primaria es un método muy sencillo, pero que depende del tiempo que tarda en formarse el coágulo en ciertas condiciones. Eso es lleva un reactivo y un aparato especial. Nos evalúa globalmente. Si ese estudio da alterado, algo el paciente tiene. Hay que estudiarlo más a fondo, y nosotros acá en Bahía Blanca llegamos hasta, con el tema de las plaquetas, hasta el estudio de agregación plaquetaria, que no lo podemos hacer. Eso ya ahí tenemos que derivar al paciente, porque no está el software. En el Hospital Pena lo pudimos hacer hasta hace 3 o 4 años, cuando se rompió cuando cambiaron la computadora que tenía el software ese, no lo tenemos más y no se puede adaptar al nuevo equipo. O sea que hasta ahí llegamos nosotros, y eventualmente los derivamos a la Academia Nacional de Medicina, donde sí pueden hacer un estudio de agregación plaquetaria y eventualmente una microscopía electrónica de las plaquetas, porque tenemos los cuadros hereditarios de trastornos de los gránulos plaquetarios, ¿no es cierto? De la liberación plaquetaria de los gránulos. Martín, acá hay una pregunta que dice, ¿el BIT en el Johnson también? Sí, Johnson y AstraZeneca. Lo que pasa es que nosotros no tenemos vacuna de Johnson acá. Creo que en Estados Unidos reportaron algunos casos, y la verdad que no sé si es más o menos frecuente que la de AstraZeneca. Nosotros acá tenemos la de AstraZeneca. Sí, perdón Martín, solo BIT se ve y no está relacionado con trombosis venosa profunda o tromboembolismo, la AstraZeneca acá. No. A ver, lo que está relacionado a la vacuna es el cuadro de BIT, ¿sí? Sí. Después, si hay otro cuadro de trombosis, es incidental, o sea, es justo casualidad que el tipo se puso la vacuna y que se agarró una trombosis, pero lo que está relacionado a la vacuna de AstraZeneca es el cuadro de BIT, con trombosis en general en esos territorios que explicamos, ¿sí? El territorio esplácnico y los senos transversos. Yo quería hacer una preguntita de índole práctica. En los pacientes añosos que presentan hematomas fáciles en los brazos, en las piernas, y pacientes que son por ahí, que tienen riesgo cardiovascular alto y tienen que tomar el ácido acetilsalicílico, ¿cómo nos deberíamos manejar ahí? ¿Ácido acetilsalicílico o la posibilidad de clopidogrel? O no sé, ¿cuál sería tu respuesta? Mira, Carlos, como en todo, viste, lo que dijimos es uno tiene que poner en la balanza el riesgo-beneficio sobre todo lo que va a indicar en el paciente. Si el paciente realmente tiene indicación de un antiagregante plaquetario, usaría cualquiera de ellos. No hago distinción de uno sobre otro. Y si el paciente lo que tiene son hematomas o lesiones o sangrados muy leves,
explicarle al paciente que realmente sí, lo va a tener el hematoma, o como mostramos en las fotos, la púrpura senil, porque le sumamos a su fragilidad capilar, le estamos sumando la agregación plaquetaria, que le queda feo. Las señoras mayores se quejan que en el verano no pueden usar cosas de manga corta porque tienen los brazos todos manchados, pero explicarle que el beneficio sobrepasa al riesgo o a la incomodidad, y sí, yo la antiagregaría, no tengo ninguna duda. Si tiene la indicación, lo dejo antiagregado. Bien. Perfecto. Y una última pregunta, Martín. Sí. Dice, en caso de antecedentes de trombosis, ¿recomiendan otra vacuna COVID que no sea AstraZeneca? No, Carlos, porque en realidad el mecanismo por el cual la AstraZeneca provoca la trombosis, como vimos, es muy específico, ¿viste? Es los anticuerpos antifactor plaquetario 4 que activan las plaquetas y que producen un cuadro de trombopenia trombótica. Entonces, eso no está relacionado ni con el antecedente del paciente, ni con si el paciente tiene trombofilia o si el paciente tiene un síndrome mieloproliferativo crónico. O sea que en realidad no hay una contraindicación en un paciente que tiene trombofilia o antecedente de trombosis para que se ponga la vacuna de AstraZeneca. Lo que yo le digo a los pacientes siempre es, tenés el mismo riesgo que todo el mundo, ¿sí? Que es el 0,0004% de que te agarre una trombosis trombótica por la AstraZeneca. Si vos no querés jugar con ese pequeño riesgo, porque te puede tocar, ¿viste? Puede tener mala suerte, bueno, pedí que te pongan otra. Pero desde el punto de vista nuestro no tenemos una indicación de decir, che, pónganle otra vacuna, salvo que el paciente no quiere correr ese pequeño riesgo. Okay. Muchas gracias.